Hola amigos leccionautas de Panamá. Gracias por el servicio que ustedes prestan a la iglesia. Muchas gracias. Estoy grabándoles esto especialmente para ustedes que me lo han pedido, a Mario, Raúl, todos ustedes, Nayo y todos los que van a trabajar en este taller de leccionautas. Les estoy enviando un PowerPoint con una explicación un poco más amplia, pero como me pidieron que yo les explicara esto de cuál es la relación de palabra con Jesús. En primer lugar, en hebreo, palabra se dice dabar, pero dabar también significa verbo, también significa existencia, también significa un compromiso. Es decir, ninguna palabra hebrea puede traducirse tal cual. Por eso cuando Juan, el evangelista, y los invito a que lean el prólogo de Juan, la primera parte del Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 1 y siguientes, dice: en el principio existía la palabra. Juan es hebreo, pero pone su evangelio en griego y lo dice logos. Logos puede ser verbo, puede ser palabra también, en griego. ¿Qué significa esto? Cuando los cristianos, es decir, cuando los seguidores de Jesús, mejor dicho, fueron a los confines más allá de Galilea y se encontraron con el mundo griego, a ellos se les abre un panorama muy grande, sobre todo con un concepto del griego que no está en la Biblia hebrea, que es el concepto de Cristo. Cristo, Christos, Kyrios, en griego, viene a ser la explicación del Señor de la historia. Y entonces los judíos entienden que todo el Antiguo Testamento, toda esta parte del Antiguo Testamento, antes de llegar al Nuevo Testamento, habla de la palabra y del Cristo que se esperaba, es decir, del Señor. Y por eso los seguidores de Jesús, cuando se acercan a los griegos, encuentran que Jesús es la palabra eterna que el Padre pronuncia para salvarnos. Es bueno que se repitan esto claramente. Jesús es el Cristo. Jesús es la palabra eterna que el Padre pronuncia para salvarnos. Porque palabra no es solamente lo que se dice, lo que se escribe, lo que se entiende, lo que se comprende en el corazón. Palabra es también persona, que va mucho más allá del concepto que nosotros tenemos. Cuando los primeros cristianos se identificaban con ese signo de las dos rayitas semicurvas que formaban el pez. Porque pez, como verán en el PowerPoint que les voy a enviar, pez significa ichthys, quiere decir Jesús es el Cristo, de Dios el Hijo Salvador. Es decir, lo que toda la humanidad desde el principio, la humanidad pecadora, la humanidad que había caído y sucumbido por el pecado, y al haber sido atrapada por el pecado, había tenido su consecuencia en la muerte, esta muerte que nosotros sufrimos, consecuencia del pecado original. Jesús vino a liberarnos de esa muerte. Por lo tanto, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de toda la gran historia, pero también de tu historia,
de tu propia historia personal. Por eso cuando leemos la Biblia, claro, esta Biblia es una Biblia muy grande de púlpito y es una Biblia políglota, que como ustedes podrán ver, está escrita en 5 idiomas. Pero cuando nosotros tomamos la palabra escrita, no nos referimos solamente a un hecho histórico que aconteció, nos referimos a la palabra con mayúscula, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, al que nosotros llamamos el Hijo del Padre, que se encarnó en el vientre de María Santísima y se hizo hombre para salvarnos desde nuestra humanidad a todos nosotros. Y por eso cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras para leer las Sagradas Escrituras, no estamos leyendo algo sobre Dios, sino que estamos leyendo nuestra propia historia. Nos estamos leyendo a nosotros mismos. Vamos a dejar leer nuestra vida, nuestra historia, a la luz de la palabra. Y por eso los primeros padres, seguidores de Jesús, a los que llamaron curiosamente cristianos, porque este término es muy posterior, y los llamaron cristianos despectivamente, y ellos dijeron, eso es para nosotros un orgullo, lo podrán leer en las cartas de Pablo. Cuando los primeros seguidores de Jesús, los cristianos, entendieron la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, empezaron a compilar, a juntar todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esto significa que hicieron de la palabra un libro, un solo volumen. Y empezaron las primeras comunidades a copiar ese libro. Los primeros escritos en hebreo y griego, después cuando vino San Jerónimo en latín, y así fueron surgiendo las primeras comunidades en torno a la palabra. Palabra que salva, palabra que da vida, no por leerla, sino por dejarse leer por la palabra. Y así surgió el método de Lectio Divina que ustedes conocen. La escalera, que puede ser vista desde abajo hacia arriba, o como yo les he enseñado después, desde arriba hacia abajo, como dicen los santos. Parte de Dios en la lectura, se acerca a nosotros en la meditación, nosotros le respondemos en la oración, se empieza a hacer vida en nuestra vida, en la contemplación para seguirla masticando, y finalmente se traduce en nuestras obras que van de acuerdo a la palabra en la acción. Por eso la Lectio Divina es la forma como empezaron a leer la Biblia los primeros seguidores de Jesús. Los animo, queridos leccionautas de Panamá, a que ustedes puedan hacer lo mismo, enseñándole a los jóvenes de Panamá a seguir leyendo la Biblia, no para conocerla, sino para dejarse conocer por Dios y mostrarse así libres, sin ninguna cosa que nos obstaculice para que nos conozca Dios y nos conozcamos nosotros. ¿Para qué? Para hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Hasta pronto, amigos.